tal, chicos? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a esta su clase de cálculo diferencial. Vamos a continuar con un ejemplo similar al que vimos la clase pasada. Sale del análisis de la pendiente por puntos de una función f de x. ¿Ok? Como ustedes recordarán, bueno, pues cuando nosotros teníamos una función f de x, lo primero que teníamos que hacer nosotros es nuestra tabla de valores. Darle valores a la x de 0 a 5, encontrar su correspondiente y graficarla. Una vez que la graficamos, ahora vamos a ver si la función es creciente o decreciente. Y después utilizábamos la fórmula de la pendiente. Entre un punto x y otro punto x, nosotros calculábamos la diferencia de la función f de x, ¿sí? O la inclinación de la línea que une esos dos puntos en la gráfica, ¿ok? Y lo que hacíamos era que calculábamos la pendiente, ¿sale? Esto lo habíamos hecho para una función, para dos funciones f de x que eran crecientes, e incluso ustedes hicieron algunos de tarea. Ahora vamos a ver el ejemplo de una función que es decreciente. Entonces, miren, aquí, bueno, analizar el comportamiento de la pendiente de la función, esta que está aquí, en el intervalo 0 más 5, ¿sale? Ahí está. Entonces lo primero que hacemos es, vamos a graficar la función. Para ello nosotros debemos darle valores a la x desde 0 hasta 5, ¿ok? Entonces la función ya la copié aquí, en la tercera columna, f de x igual a 10 por 5 menos x entre x más 2, y luego todo eso menos 10. Muy bien, entonces le vamos a poner aquí el signo de multiplicación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues sustituimos los valores. En vez de x le vamos a dar nuestro primer valor, que es 0. Y me daría, fíjense cómo se hace, por jerarquía de operaciones. 5 menos 0, 5. Entre 0 más 2, 2. Aquí me va a dar 5 medios. ¿Sí están de acuerdo en eso? Bueno, quitamos el 0, y me da 5 medios, porque es 5 menos 0 es 5. Y 0 más 2, pues es 2. Ahora fíjense, 5 entre 2 me da 2.5. De todas maneras, pues, no están muy convencidos de hacer estas operaciones mentalmente, pues acudimos a nuestra muy útil calculadora. 5 entre 2, 2.5. Ahora fíjense, este 2.5 lo multiplico por 10. ¿Cuánto es 2.5 por 10? Pues por 25, pues 25, ¿no? Este resultado de aquí me va a dar 25. Y luego a eso yo le resto 10. 25 menos 10 me va a dar 15. Nuestro primer valor es 15, ¿de acuerdo? Hacemos exactamente lo mismo. Aquí era f de 0, ¿sale? Hacemos exactamente lo mismo, pero ahora con 1. Entonces escribimos f de 1. ¿Sí? Porque aquí en la función f vamos a poner el valor de x. F de 1 sería 5 menos 1 entre 1 más 2, ¿sí? Multiplicado por 10 menos 10. Entonces, fíjense, 5 menos 1 me da 4. Entre 1 más 2 es 3. Entonces aquí me va a dar 4 y aquí me va a dar 3. Ahora sí, ¿cuánto es 4 entre 3? Pues ahí sí vamos a hacerlo con calculadora, ¿no? 4 entre 3 es igual a 1.33. Vamos a poner 1.3. Lo multiplicamos por 10 y me va a dar 13. Me va a dar 13. Y si le restamos 10, me va a dar 3. Me va a dar 3.3, ¿sale? Al final es 3.3. Porque había quitado una décima. Hacemos lo mismo con el 2, con el 3, con el 4 y con el 5. Finalmente, bueno, ustedes háganlo en su casa, ¿sale? Finalmente les debe dar esta tabla de valores. Para 0, 15. Para 1, 3.3. Para 2, menos 2.5. Para 3, menos 6. Vamos a hacer el de 2 para que vean cómo nos sale negativo. ¿Sale? Entonces copiamos la misma función y ponemos aquí f de 2. Entonces sería 5 menos 2 entre 2 más 2. ¿De acuerdo?
A ver, ¿cuánto nos da esto? 5 menos 2, aquí me da 3. Entre 2 más 2 es 4. Entonces me va a dar 3 entre 4. ¿Sí lo notan aquí? 5 menos 2 entre 2 más 2. Entonces aquí me va a dar 3 y aquí me va a dar 4. ¿Cuánto me da 3 entre 4? 0.75. Ahora lo multiplicamos por 10. Por 10 me da 7.5. Y le restamos 10 menos 10 me da menos 2.5. ¿Ya vieron por qué me da negativo? O más bien, ya vieron que me da negativo, ¿verdad? Ahí está, menos 2.5. Bueno, aquí yo ya tengo la tabla con los valores. Como les decías, para 0 es 15, para 1 es 3.3, para 2 menos 2.5, para 3 menos 6, para 4 menos 8.3 y para 5 menos 10. Noten ustedes aquí que es una función decreciente. ¿Por qué decreciente? Porque en la medida que aumenta x, la lleva disminuyendo. Primero es 15, luego 3, luego se van los negativos, menos 2.5, menos 6, etc. Vamos a verlo eso en la gráfica. Si nosotros graficamos, aquí lo tenemos, ¿sale? Aquí está la función. Note nuevamente, cuando x es igual a 0, el valor es 15. Cuando x es igual a 1, el valor es 3.3. Cuando x es igual a 2, el valor es menos, ¿qué habíamos dicho? Menos 2.5, etcétera, ¿sale? Entonces, fíjense que es una función decreciente porque va hacia abajo, cuando la x va aumentando. Entonces, lo que tenemos que ver es cuál es el valor de la pendiente. Ahora, aquí hay algo que no les había comentado en la clase pasada. Cuando tenemos una función decreciente, la pendiente es negativa, ¿sí? Voy a poner los casos que habíamos trabajado la semana pasada. Por ejemplo, este caso lo trabajamos la semana pasada, ¿sí? Y entonces fíjense aquí que la pendiente iba creciendo. ¿Por qué? Bueno, pues porque la inclinación cada vez iba siendo mayor. En este caso, las pendientes son positivas, ¿sí? Porque es una función creciente. Igual lo habíamos hecho, bueno, creo que nada más habíamos hecho esta. Ahora en el caso de una función como esta, como la función es decreciente, es decir, que va bajando, la pendiente se va a convertir en negativa. Vamos a ver si eso es cierto, ¿sí? Y pues vamos a hacer el cálculo de la pendiente por puntos, ¿sale? Entonces primero vamos a hacer el cálculo de la pendiente del punto 0 al punto 1. Es decir, aquí le poníamos m de 0, 1. Quería decir la pendiente que hay entre el punto 0 y el punto 1 en x. Y entonces esto era f de 1 menos f de 0. Aquí utilizábamos el orden contrario. Si era 0, 1, aquí poníamos 1, 0. Dividido entre 1 menos 0. Y vamos a hacer la operación. ¿Cuánto es f de 1 y f de 0? Pues f de 1 es 3.3 y f de 0 es 15. Entonces aquí teníamos que sustituir, vamos a poner aquí división, una línea de división, y me salía f de 1 era 3.3 menos f de 0 que es 15. Entre 1 menos 0 pues es 1. Y hacemos la cuenta. Acuérdense cómo se hacía la resta de estos números. 3.3 menos 15. Les va a dar negativo, ¿no? 3.3 menos 15. ¿Sale? Me da menos 11.7. Menos 11.7 entre 1. Y eso me da al final de cuentas menos 11.7. ¿Sale? Ahí está. Menos 11.7. Ahora, bueno, ¿por qué les da negativo? Acuérdense, cuando ustedes restan a un número, le restan un número más grande que este, pues les va a dar negativo. Otra forma de hacerlo, acuérdense las reglas de la suma resta. Esto es de álgebra de primero, ¿eh? Si los signos son diferentes, equivale a una resta. Al más grande le restan el más pequeño. Fíjense, 15 menos 3.3
me da 11.7 y se pone el signo del número más grande. ¿Quién es el número más grande? El 15. Pues entonces se le pone el signo menos. ¿Sale? Bueno, esos, y si no se lo saben, pues usen la calculadora. ¿Sale? Que está aquí. Pero ustedes usen la calculadora de ustedes. Ahora vamos a hacer... Fíjense, entonces lo que nos dice esto es que este tiene una inclinación de 11.7, una inclinación muy grande, pero negativa. Cuando es negativa, como en este caso, quiere decir que la inclinación va hacia abajo. Si el resultado me hubiera dado positivo, sería una inclinación hacia arriba. Ahora vamos a calcular la pendiente, esta misma pendiente, pero ahora entre los puntos 1 y 2. Ya hicimos entre el punto 0 y 1, ahora vamos entre el punto 1 y 2. Entonces, la pendiente entre el punto 1 y el punto 2 sería f de 2 menos f de 1 entre 2 menos 1. Y ahora vamos a cambiar los valores. F de 2 es menos 2.5. Entonces me da menos 2.5. Y f de 3 es menos 6. No, perdón. Es f de 1. F de 1 es 3.3. Entonces, menos 3.3. ¿Sale? Y 2 menos 1 me da 1. Ahora sí. Fíjense, f de 2 es menos 2.5. Y f de 1 es 3.3. Por eso me da menos 3.3. Y hacemos la cuenta. Aquí es menos 2.5. Menos 2.5 menos 3.3 me da menos 5.8. Entre 1, menos 5.8. Ahora fíjense, ¿cómo hice esta cuenta? También es de álgebra de primero. ¿Cómo se suma? ¿Cómo se hace menos 2.5 menos 3.3? Bueno, acuérdense, si son signos iguales, se equivale a una suma. Menos 2.5 más 3.3. Aquí, 2.5 más 3.3 me da 5.8 y se le pone el signo que se repitió. Si el signo que se repitió es menos, pues se pone aquí menos. Entonces, nuevamente tenemos una pendiente negativa. Claro, aquí se ve porque del punto 1 al punto 2 sigue bajando. Aunque ya la inclinación es menor, por eso aquí el valor, en vez de ser 11.7, acá es 5.8. Voy a hacer un tercero, ¿sale? Vamos a hacer la pendiente entre el punto 2, 3. Entre el punto 2 y el punto 3. Es decir, entre este punto y este punto vamos a calcular esta pendiente, ¿sale? Entonces sería f de 3 menos f de 2 entre 3 menos 2. ¿Sale? Y lo mismo, exactamente lo mismo. Ahora vamos a poner cuánto vale f de 3 y f de 2. ¿Sí? A ver, f de 3 vale menos 6. Entonces me da menos 6. Menos f de 2. Pero fíjense que f de 2 vale menos 2.5. Entonces sería menos 2.5. O sea, voy a restar un número que ya es negativo. Espero que de esto ustedes se acuerden de sus clases de álgebra, ¿sí? Me da menos 6 menos 2.5. Acuérdense que cuando restamos un número negativo, esto equivale a una suma. Entonces me da más 2.5. Nuevamente, aquí es menos f de 2, pero f de 2 vale menos 2.5. Entonces, menos 2.5 equivale a más 2.5. ¿Sale? Y ahora sí, vamos a hacer con la calculadora. Menos 6 más 2.5 es igual a menos 3.5. ¿Sale? Y sigue siendo negativo. Aquí, ¿por qué debe ser negativo? Porque aquí se ve claramente que la función sigue siendo decreciente. ¿Sale? Bueno, chicos, pues ustedes de tarea hagan el 3, del 3 al 4 y del 4 al 5, y me lo envían todo completito como apunte. ¿Sale?
pero terminen los cálculos del punto 3 al 4, del punto 4 al 5. Esa es una tarea, y de tarea también les voy a dejar que ustedes hagan otro ejercicio, uno nada más, ¿sale? Uno, ahora sí va a ser uno, de una función decreciente que ustedes van a calcular, van a hacer el análisis de la pendiente por puntos, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, pues yo les agradezco su atención. Esto sería todo por hoy. La siguiente semana no van a haber clases, va a ser de examen. Así que, pues bueno, si tienen algunos trabajos que entregar, pues váyanlos entregando el día de hoy, ¿sale? Bueno, pues les agradezco su atención.